Amigos, amigas de Diálogos, fin de semana de Diálogos de domingo, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy en un tema que de verdad creo que nos atañe a todo mundo, porque vamos a hablar en parte del ejercicio, cuáles son sus beneficios, la maravilla que es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque nos mantiene con una mente alerta, activa, proactiva. Yo creo que además desarrolla, gracias al ejercicio se pueden desarrollar muchas cualidades que nosotros tenemos y que probablemente estén escondidas. Esas son parte de las grandes ventajas que nos puede ofrecer el ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando las cosas comienzan a desvirtuarse? Hemos titulado al programa de hoy Lo que se consume en los gimnasios, porque creo que es muy alarmante lo que está ocurriendo últimamente, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, pero donde más nos interesa evidentemente es aquí. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Suplementos, complementos alimenticios, energetizantes y una serie de sustancias que no están permitidas, incluso para los atletas de alto rendimiento, porque eso está conocido como el dopaje y los lleva a la descalificación y a veces cuando ya han ganado premios pues a que se los retiren. Pues mucho menos para las personas de a pie como nosotros, que no solamente no hacemos un ejercicio de este alto rendimiento, sino que solamente es para mantenernos en forma. De eso y más vamos a profundizar hoy aquí en este programa. Y me da mucho gusto saludarte, Oscar. Mi querida Sandy. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. Muy contenta de que desde que empezó el año me propuse hacer ejercicio de manera más disciplinada, constante y frecuente y lo estoy cumpliendo, así que los invito a todos a sumarse porque de verdad empiezas a sentirte diferente, a verte diferente, etcétera. Pero bueno, sumando a lo que decías con esta introducción, Oscar, creo que es bien peligroso también todas las recomendaciones que se dan dentro de los gimnasios por personas que no son médicos, no son especialistas y que muchas veces, en el mejor de los casos, te llevan a tirar tu dinero, a perderlo porque no funciona lo que te recetan, pero en el peor de los casos pueden incluso poner en riesgo tu salud y tu vida. De esto vamos a hablar el día de hoy, así que comenzamos. En la actualidad, el abuso de toda clase de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo y la forma física se ha extendido a las personas que acuden regularmente a los gimnasios. De acuerdo con el estudio estadístico del consumo de suplementos nutricionales y dietéticos en gimnasios realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada en España, más de la mitad de las personas que acuden a un gimnasio consumen algún suplemento alimenticio, llegando a casi un total de 4 suplementos diferentes por cada individuo. Y son los hombres los que hacen mayor consumo que las mujeres. Bueno, pues aquí tenemos esta introducción al tema donde iremos, les decía hace un momento, desarrollando precisamente mucho más de lo que ocurre, pero déjenme presentarle a nuestros invitados especialistas. Está con nosotros José Rodrigo García, él es investigador del deporte y director de la Universidad del Deporte. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias nuevamente por aquí. Pues un placer como siempre. Doctor Juan Manuel Huesca, médico con especialidad y maestría en medicina del deporte, coordinador del área de educación del Comité Nacional Antidopaje. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación y aquí estaremos para comentar sobre esto. Estupendo. Doctor Jaime García Rodríguez, coordinador de la especialidad de Medicina del Deporte de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, pues es un placer tenerlos. Comenzaríamos rápidamente, bueno, y además miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional de Medicina del Deporte. Sí, así es. Por supuesto. Oigan, en su experiencia, en todo lo que han visto, ¿qué tan común es el uso de suplementos alimenticios o productos para mejorar el rendimiento entre las personas que asisten a los gimnasios? Te voy a dar 2 datos muy rápidos. México es el primer consumidor de suplementos en el mundo. Tiene la mayor venta de productos por televisión, tanto productos milagro como suplementos y complementos. De hecho, es el único país que usa las 2 palabras, porque en todos los países se conocen como suplementos, pero México, la COFEPRIS los clasifica de 2 formas diferentes y es el primer consumidor y al mismo tiempo es el primer productor mundial y el primer consumidor mundial de esteroides, con alrededor de 3 millones de personas que asisten a los gimnasios y una población de cerca del 50% de consumidores de sustancias ilícitas, todas sin prescripción médica. Wow. A ese nivel estamos. Alarmante
por donde se le quiera ver. O sea, México exporta esteroides al mundo que se fabrican en laboratorios clandestinos en México. Muy rápido, hay 3 maneras de conseguirlos. De farmacia, que son muy caros, la mayoría no los puede pagar. Veterinarios, que es lo que la mayoría usa, fármacos veterinarios. Y la tercera forma son importar tanto el producto terminado como la materia prima y elaborarlos en laboratorios clandestinos que curiosamente todo el mundo sabe dónde están, menos las autoridades. Sí. Oigan, ¿y por qué sucede esto? ¿Cuál es el objetivo de las personas que consumen? Porque escuchábamos en la introducción que es más de la mitad de las personas que acuden a un gimnasio que consumen algún tipo de suplemento. ¿Qué creen ustedes que suceda en la mente o en la vida de estas personas? Hay algo muy importante que hay que enfatizar de lo que comentaba aquí Rodrigo en cuanto a las estadísticas a nivel internacional. Todo esto tiene que ver con que el ejercicio hoy en día es una herramienta que se promueve como para poder obtener salud, para poder tener un cambio corporal. Y eso tiene que ver también con la generación de gimnasios en nuestro país. Según la revista Forbes, en el 2016 decía que en Latinoamérica, México está en el segundo lugar, solamente por debajo de Brasil, en cuanto a la instalación nuevos de gimnasios, por un lado. Por el otro lado, está en el 5º lugar a nivel mundial. Entonces, esta generación de gimnasios tiene que ver también con el auge de realizar ejercicio. Aquí también es muy importante, ¿por qué hacemos el ejercicio? ¿No? En el proyecto de investigación de la UNAM, desde hace ya 4 años a la fecha, hicimos una investigación precisamente con gente que realiza musculación en diversos gimnasios que tienen que ver con el Valle de México. Y pues nos dieron datos muy interesantes y alarmantes como lo que estaba mencionando Rodrigo. Uno de ellos tiene que ver con el número de gente que va, cada vez más gente hace ejercicio, pero tiene que ver también con los motivos el por cuál los hace. ¿Cuál es el motivo, el objetivo principal? El cambio corporal. ¿Verse bien? Exactamente, verse bien, teniendo como en segundo lugar el rendimiento físico y en tercer lugar el motivo de salud. Entonces, pues eso es preocupante, ¿no? Claro. O sea, me quiero ver bien, pero también me quiero ver bien a costa de qué, ¿no? Wow. Tenemos que hacer una pausa, pero hay una pregunta interesante que entonces es, si hay una proliferación tan alta de gimnasios, ¿están capacitados todos? Por aquí comenzamos más o menos a ver las cosas. Regresamos de inmediato. El deporte delega en el cuerpo alguna de las virtudes más fuertes del alma: la energía, la audacia, la paciencia. Jean Giraudoux, escritor francés. Suplementos dietéticos, ayudas ergogénicas nutricionales, suplementos deportivos y suplementos nutricionales terapéuticos son algunos de los términos usados para referirse a la variedad de productos del colectivo de la industria de suplementos deportivos. Al igual que hay una variedad de nombres para estos productos, hay un gran número de definiciones. Aunque en su mayoría los productos se promocionan asegurando sus propiedades ergogénicas y estéticas, ningún beneficio ha sido demostrado para muchos de los productos consumidos por algunos deportistas. Bueno, pues ya vamos aquí entrándole al tema y nos quedamos justamente en la parte en donde, han surgido muchísimos gimnasios, estamos en el segundo lugar de América por debajo de Brasil, lo que nos decías en número de gimnasios, y aquí sumaría entonces a la pregunta, si han surgido tantos gimnasios y tanta gente está acudiendo por la razón de verse bien, más allá que de la salud, por supuesto que entonces también estamos cayendo en esto de comprar y tomar lo que nos digan y nos recomienden con tal de ver resultados en un plazo inmediato. Fíjate, Doctor, adelante. Es interesante ese planteamiento. ¿Por qué la gente está acudiendo a los gimnasios? Porque están generándose tanto, porque la gente consume complementos, suplementos, como se le quiere llamar. Resulta que son varios factores. A nivel personal, la gente que consume puede ser desde alguien que no es un deportista, una gente que no es deportista,
quizá lo pueda hacer por salud, pero con una mala información, o por una baja autoestima, ¿sí? O por una inseguridad. Y entonces se ve obligado a consumir eso. Tenemos también el caso de estudiantes que llegan a consumir sustancias y a lo mejor es para conseguir una beca y estar dentro del equipo y quieren consumir eso. En el caso de gente que trabaja en industrias, por ejemplo el caso de la música o algo, necesitan estar muy relajados y entonces consumen beta bloqueadores sin que se los prescriba a nadie. O sea, hay gente que está consumiendo esto y esta es una especie como de trampa. Nada más déjame terminar la idea, ¿sí? O sea, y en el caso del deportista, pues sobre todo quieren superar a los demás, pero tenemos la otra situación. Estamos en un país en donde lo único que requiere receta médica son antibióticos y todo lo demás no se vende libremente. Se vende libremente o en farmacias o en el mercado negro. Entonces no hay control. En marzo me tocó ir a la Universidad de Veracruz a una plática sobre esteroides anabólicos androgénicos y esta universidad ya tiene preparado junto con el área jurídica una reglamentación o una propuesta para la Cámara de Diputados respecto a la reglamentación en cuanto a la prescripción y venta de esteroides anabólicos androgénicos, pero estos son unos cuantos. Faltan los estimulantes. Parte del mercado. Claro. Falta la otra, faltan los estimulantes, los diuréticos, los productos que le llaman milagros y que tengan o no efecto. El problema es de que a veces lo están consumiendo gente que recibió la recomendación de alguien que no tiene ninguna formación. Y esto nos lleva al otro aspecto. ¿Quién puede prescribir esto? Solamente la gente que sea médico, que tenga una cédula profesional. Y si es especialista, tiene que tener cédula de especialidad. Pero tenemos la cuestión de que hay gente que prescribe sin ser esto, incluso del área de ciencias de salud. Un terapista, una nutróloga están prescribiendo. Cosmética también. O cosmética. A mí hay varios puntos que me alertan y me alarman, y es que somos un país, además, donde la automedicación es bien común. Sí. Existen muchos productos, además, para aliviar el resfriado y tal, que se anuncian libremente por la televisión, y la verdad es que muchas personas las consumen, sin tomar en cuenta las posibles consecuencias que esto puede traer para su salud. Por otro lado, cada tratamiento es individual, tenemos que insistir hasta el cansancio en eso. No me va a resultar lo mismo a mí que a Sandy, que a cualquiera de ustedes, el que tomarse algo para el deporte. ¿Por qué las personas? ¿Cuál es el límite para tomar un suplemento alimenticio? ¿En verdad hay beneficios? ¿Y con qué especialista? Ya mencionaba el doctor, pero un médico del deporte es el único que puede estar autorizado para... No, yo creo que ahí tendríamos que empezar a puntualizar. Número uno, no podemos generalizar. Un suplemento alimenticio no es lo mismo que un anabólico esteroide. Claro. Y una ayuda ergogénica puede ser cualquier cosa. Porque una ayuda ergogénica puede ser psicológica, puede ser el agua. O sea, una ayuda ergogénica es cualquier sustancia que a un deportista yo lo convenzo que lo va a ayudar. Pero tenemos que separar muy claramente. Un suplemento alimenticio, según la COFEPRIS, que es el órgano regulador de esto, no requiere receta médica y tiene una leyenda que dice es responsabilidad del que lo use, de lo que lo recomienda. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo tomar un suplemento de proteína, por ejemplo, o tomar, por ejemplo, unos aminoácidos o unas barras que doparse. Recomiendan. Esa es otra cosa muy diferente. Claro. Desde luego, el problema, y yo estoy de acuerdo que la Universidad de Veracruz haga todas estas propuestas que no van a servir para nada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los consumidores de sustancias, de fármacos, de hormonas, no los va a comprar en la farmacia, los va a comprar en el mercado negro. En primer lugar, porque es donde están, y donde están al alcance de la mano de la gente que los puede pagar. Es más económico, exacto. O sea, tenemos que considerar que el problema es un problema, de entrada habría que considerar de dónde viene el origen de esto, ¿no? Que sí efectivamente tiene que ver con la autoestima de la persona y que tiene que ver con otros factores. Y con la inmediatez, y que hoy en día entonces deseas un cuerpo rápidamente, bello, escultural y tal, y que no te lleve más de 2 meses. Pero ahí tendríamos que recurrir, por ejemplo, a las instancias. La primera, la CONADE. La CONADE no regula las federaciones. La federación
en concreto de físico-constructivismo es la primera que alienta el consumo de estos productos. ¿Por qué? Porque le dan el premio al tipo que más grande lleva, más grande llega, a la chica que más definida llega, y la única manera de conseguir eso es utilizando fármacos. No hay de otra. Es decir, si yo me pongo a hacer ejercicio como loco o una mujer, ¿no puede llegar a tener ese cuerpo de forma natural? Imposible, absolutamente imposible. Hay algo importante que también mencionan aquí mis compañeros, pero dice Rodrigo, vamos a puntualizar, y tiene razón. De los ergogénicos hay varios tipos, no podemos satanizar a todos. Claro. Los ergogénicos nutricionales, psicológicos, farmacológicos, hormonales, fisiológicos, no todos hacen el mismo daño, no todos tienen los efectos secundarios. Obviamente los hormonales son los que más efecto tienen, son los que la gente que quiere crecer desde el punto de vista muscular, pues utiliza probablemente más, y de acuerdo a las estadísticas que hemos investigado, pues sí los utiliza más porque quiere un resultado más pronto, que eso es lo que estamos acostumbrados. Doctor, y también para el otro lado, para adelgazar, las anorexia, ¿cómo se llaman? Bueno, sí, anorexígenos, porque para tanto para crecer músculo o termogénicos, como para por ejemplo. Pero aquí es importante. Los hormonales, como bien decía Rodrigo, sí tienen muchos efectos secundarios. No así los nutricionales, no así los fisiológicos, no así los psicológicos. Cada uno tiene una indicación y todo se tiene que individualizar, como bien mencionan. Por ejemplo, acorde a lo que hemos investigado, lo que más se utiliza o lo que más la gente utiliza dentro de los gimnasios es la proteína. La proteína, bueno, está bien, la proteína no hay problema con que la utilicen siempre y cuando sea. Tenemos que quedarnos con esto de la proteína y regresando lo retomamos. Por favor, vamos a hacer una pausa. El deporte es el departamento de juguetes de la vida humana. Howard Cosell, periodista deportivo estadounidense. Mejorar el aspecto físico, cuidar la salud, aumentar el rendimiento deportivo y compensar algún déficit de la dieta son las razones más escogidas para justificar el consumo de suplementos alimenticios en los usuarios de gimnasios. De acuerdo con una investigación española, las proteínas, la L-carnitina, las bebidas deportivas, la creatina y los complejos vitamínicos son los suplementos nutricionales más consumidos. Y dentro de todos esos suplementos más consumidos, era lo que estábamos platicando justamente, cuáles nos pueden dar un beneficio y cuáles no. Hay una pregunta que queda, o sea, no puedes tener entonces, para llegar a un cuerpo así súper escultural y tal, no se puede hacer de forma natural. Pero ¿cuáles suplementos, cuáles son las sustancias que sí nos pueden ayudar? ¿En qué casos sí están recomendados? Si yo quiero lograr no solamente un rendimiento deportivo alto, simplemente nada más estéticamente me quiero ver bien, ¿puedo yo consumir algún suplemento alimenticio? ¿Está recomendado algo o ninguna sustancia? Sí, de hecho, mira, déjame retomar muy rápido. Según los estudios internacionales, una persona no puede aumentar más del 10% de su masa muscular si no usa una sustancia. O sea, lo que más puedes llegar, suponte que tú tienes 70, 80 kilos de peso y tienes alrededor de 30 kilos de masa muscular. 3, 4, 5 kilos de peso es lo más que vas a poder aumentar de manera natural, entrenes como entrenes. Si utilizas alguna clase de suplementos, especialmente la proteína, que es parte del factor de crecimiento que se necesita precisamente para el anabolismo y para que aumente la masa muscular, se puede lograr llegar hasta un 20%. Por arriba de eso es absolutamente imposible de ninguna manera. Para llegar a perder el porcentaje de grasa que en los varones en términos normales van de 9 a 14 y en las mujeres de 18 a 24% de su peso corporal, para poder llegar a tener un porcentaje de grasa que te permita tener los abdominales marcados, tienes que tener por debajo de ese porcentaje entre 3 y 4%. Estaríamos hablando de que un hombre no podría tener arriba de un 6-7%. Debajo de ese porcentaje, salvo corredores de maratón o atletas de resistencia, cualquier persona con una masa muscular importante no la puede conseguir a menos de que use fármacos. Entonces, eso es un hecho ineludible. Y ahora, en el caso de la pregunta concreta, la proteína, hay una enorme cantidad de estudios que demuestran
que es necesaria para poder aumentar la masa muscular. No hay algunos casos, sobre todo en personas sedentarias que inician el ejercicio y se les recomienda utilizar este suplemento, que sí pueden tener alguna afectación. Pero una persona entrenada, no hay ningún caso documentado en toda la bibliografía internacional que tenga ni problemas de riñón, ni problemas de hígado, como se le atribuye. Aquí lo importante de lo que dices también es ver el objetivo para el cual estoy haciendo este ejercicio y cómo me quiero ver, porque mira, nos dice Grisiadi en Facebook Live, hay ideas erróneas y hay mucha mercadotecnia. Ahora resulta que todos los que van al gym necesitan un suplemento proteico y cuando llegan a la consulta nutricional, la propia alimentación puede cubrir sus necesidades de proteína sin necesitar gastar de más, y sobre todo cuando estamos hablando de no deportistas como de alto rendimiento. Claro. ¿No? Ahora, decía, retomando la pregunta, ¿qué suplementos puedo consumir y saber que son seguros o algún tipo de complemento o de fármacos? Y le agregaría, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? No, aquí hablando de la lista, podemos hablar desde el punto de vista de la lista de competición. Está la lista de sustancias y métodos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje. Esta empieza a tener efectos del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. Ok. Pero vienen las sustancias que no vienen los nombres comerciales, sino el principio activo, y dice, y entre todos se dividen sustancias prohibidas, sustancias prohibidas en deporte o en competición, o por deportes o por competición. Por ejemplo, los beta bloqueadores están prohibidos en competición. Las sustancias que están prohibidas en competición es la marihuana, por ejemplo. Michael Phelps le tomaron una foto fumando marihuana, pero no fue sancionado. ¿Por qué? Porque no está en competición. Entonces, todo eso viene ahí, ese listado. Viene agentes anabolizantes, no todos son esteroides. Tenemos el problema del clenbuterol en la Ciudad de México, bueno, en México, en donde de 11 carnicerías, en 8 te venden carne con clenbuterol. Entonces, eso es terrible. El hígado de res es el que más clenbuterol tiene. Ese es en cuanto a los deportistas. Pero la Academia Australiana en el 2009 empezó a categorizar las sustancias y les llama A, B, C y D. Entonces, en estas listas de A, B, C y D, digamos que las listas de la A y la B son sustancias que pueden tener cierta mejoría, un efecto placebo, si lo tomo me siento bien, como decía hace un momento el agua, sí. Como pero lo que llaman suplementos. Pero que no está probado su efecto. En el D, en el C, son sustancias que pueden estar bajo ciertas condiciones, pueden sí afectar el rendimiento, y las sustancias tipo D son las que aparecen en las sustancias prohibidas, y es que todas esas sustancias ya está comprobado que tienen un efecto. Si me decía hace un momento el video, la L-carnitina, definitivo, la mayor parte de la gente la que consume la carnitina vía oral, y el 80% de la carnitina que consumes vía oral se elimina por heces. Así es de que dime qué tanto efecto va a tener. ¿Sabes qué es algo bien preocupante y que aquí lo comparte Gabriela Cedillo? Que si las mismas instituciones, organismos y tal, no se ponen incluso de acuerdo y las cosas van cambiando y se categorizan de una forma diferente, ¿qué hacemos de verdad todas las demás personas que no nos dedicamos a algo así? Y nos dice, para este tipo de productos, no solo en México, aquí en California, mi hija participaba en un deporte a primera hora y nunca desayunaba ni tomaba agua, solamente proteínas y suplementos de farmacia, porque el maestro, y lo entre comillas de educación física, les dijo que era lo mejor así. Y tuve que ir a hablar directamente con el maestro precisamente porque mi hija confiaba totalmente en él. Ahora mi hija tiene desorden alimenticio y dolores de estómago constantes. Este es un maestro de educación física de una escuela que está avalado, que está contratado y tal. Pero entonces el riesgo de vas a un gimnasio y te dicen, tú confías en tu entrenador y te dicen, a ver, esta sustancia, esto te va a ayudar porque ves que en los demás hay más o menos resultados y te entregas por completo, además de todo lo que se ha mencionado antes. Claro, ¿no? yo quisiera comentar algunas cosas de esto. Con respecto a los índices antropométricos que comentaba hace un momento Rodrigo, en donde se evidencia qué personas son las que están consumiendo un tipo de sustancia anabólica o un tipo de suplemento distinto a lo anabólico, hay uno muy específico que tiene que ver con el índice de masa libre de grasa. El índice de masa libre de grasa, según las referencias internacionales, por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado, ya no es normal que solamente haya sido por proteína.
¿no? Ese es uno de los parámetros que debemos de tomar muy en cuenta para aquellas personas que a lo mejor no se les está haciendo dopaje, pero que se les puede hacer una composición o una evaluación de composición corporal. Muy bien. En cuanto... Si quieres, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo para que nos sigas para hablando. completar la idea, porque me tocó otra vez el corte. Se ha cortado, ¿no? Las 5 áreas del entrenamiento deportivo son resistencia, velocidad, fuerza, habilidad y espíritu. Pero el mayor de estos es el espíritu. Ken Doherty, jugador irlandés profesional de snooker. Familia, amigos y entrenadores son aquellos que con mayor frecuencia recomiendan el uso de suplementos alimenticios a las personas que acuden a los gimnasios, productos que son vendidos en las tiendas especializadas, herboristerías y hasta en las mismas instalaciones donde realizan las actividades físicas. Sin embargo, en ocasiones no puede garantizarse la calidad de los productos, ya que pueden contener otros componentes no declarados que representan riesgos para la salud. Bueno, continuamos, estamos hablando de lo que se consume en los gimnasios y nos encanta leer sus historias y sus opiniones para saber pues cómo está la situación en el gimnasio al que usted acude y cuál ha sido su experiencia positiva o negativa. Y justamente Francisca nos comparte, llevo varios años haciendo pesas y no he logrado los resultados que espero. Mi instructor me dice que debo tomar algunos suplementos alimenticios, pero no me animo. Y aquí yo subrayo, no he logrado los resultados que espero. Volviendo al ¿qué espero? Estar sano, verme como modelo, verme como los que ganan estos certámenes de fisicoculturismo, etcétera. Y tenías otro comentario, Oscar, para retomar al doctor también, que se quedó pendiente. Es que Oli Maldonado lo complementa muy bien porque dice, sí, seguro termina con un cuerpo de galán de cine, pero con insuficiencia renal que ni Dios Padre se la va a quitar. Estos son los riesgos de esta cultura de relámpago que no te trae nada de la inmediatez, desde luego. Pero bueno, nos quedamos, Jaime, contigo hace un momento. Sí, retomando la cuestión del índice de masa libre grasa, que era uno de los parámetros antropométricos que nos pudiese dar pues una visión sobre qué es lo que se está utilizando o no se está utilizando. Con respecto a los suplementos que no son de tipo anabólico, comentábamos sobre lo de las proteínas, y es verdad, no hay problema con que estén consumiendo proteínas. En muchas de las ocasiones es necesario consumirlas. Las dosis y la individualización es muy importante, ¿no? O sea, digo, nosotros podemos suplementarnos con proteínas entre 0.8 y 1.2 gramos por kilogramo de peso al día, y una persona que hace más pesas o que hace musculación puede ser hasta 3 gramos por kilogramo de peso al día, o se puede individualizar. Es decir, esto, como casi todas las cosas en la vida, como casi todos los fármacos o como el mismo ejercicio, tiene que ser individualizado, tiene que ser dosificado y tiene que ser acorde a las metas que queremos. Las metas a veces o los objetivos trazados por la gente que va al gimnasio es lo peligroso, es lo que a veces alarma. Yo quiero y pronto, ¿verdad?, verme como mi instructor. Yo quiero verme y pronto verme como el galán de cine. Ese es el problema, los cánones de belleza establecidos, que a veces desde el punto de vista estructural y somatológicamente, o desde el cual son irreales, ¿no? Son irreales. Entonces, eso hay que ponerle mucho énfasis. Y la otra, hay unas variables, no solamente las antropométricas, sino las psicológicas, que también nos pueden hablar mucho sobre el por qué esto. Hemos estado investigando precisamente desde el punto de vista psicológico cuáles son las variables que están aunadas en esto. Tienen que ver variables de afecto, tienen que ver variables de autoestima, de imagen corporal, tiene que ver dependencia al ejercicio. Varias de estos aspectos están muy vinculados, muy aunados, y de hecho, haciendo análisis estadístico, se ha visto que pueden ser algunos de ellos predictores en usuarios de gimnasio que nos pueden decir quién se predispone más que quién a utilizar cierto tipo de sustancias. Fíjate qué importante. Eso es muy interesante. Desde luego yo, ante este crecimiento, pues no sé, incomprensible de gimnasios y proliferación, diría, tendría que ser integral todo esto para que entonces se consideran todas las áreas y entonces estuviera de verdad acotado el asunto. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una persona que está mal indicada cuando toma un suplemento alimenticio? Bueno, hay varias, insisto, sobre todo los efectos son más a nivel hormonal, ¿no?
y tenemos efectos que pueden ser devastadores. Y depende también el tipo de anabólico. Perdón, ¿no? pero en Sí. suplementos. Sí. Suplementos no tienen graves consecuencias. No, los suplementos, no. Dosificados para Ay, cualquier por O sea, eso puede haber si yo tengo una sobredosificación de proteína, pues puede llegar el caso de que pudiera llegar a tener un problema renal, a lo mejor, ¿no? O podría llegar a causarme a lo mejor un hígado graso por un exceso de proteína y la conversión que hay en forma de grasa. Pero vuelvo a puntualizar, una cosa es un suplemento y otra cosa es un esteroide, un anabólico, Exacto, esteroide claro. hormonal. Claro. Son sustancias prohibidas porque las sustancias incluyen agentes anabolizantes, incluye prohormonales, péptidos, incluye diuréticos, incluye estimulantes. O sea, cuando decimos de dopaje hablamos de varias sustancias, no solamente esteroides. Incluso de los agentes anabolizantes, decía, está el caso del clenbuterol, está el salbutamol, del meterol, otros. O sea, no todos son esteroides. Pero decía, no todos son suplementos, son malos. Diría el filósofo de Güemes, a según. En alguna ocasión me habla una instructora que tiene dudas y me dice, oiga, tengo este suplemento. El nombre comercial lo voy a decir, pues, se llama Emamina porque dice suplemento alimenticio, Emamina. Y es que lo estoy utilizando con tal gente de fútbol, lo quiero utilizar. Dije, ¿sabes qué? No lo puedo utilizar. Y se vende, Emamina, ampolleta, bebible, la tomas y es de marca, de laboratorio y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que la Emamina tiene una sustancia que es expansor del plasma. ¿Y por qué está en las sustancias prohibidas? Porque evita la fatiga. Y aumenta el espesor del plasma y te permite resistir más. Entonces, no todos digamos, los suplementos a según. Tenemos el caso de una medalla que se perdió en voleibol por una chica que se sentía mal, que sus compañeros decían que estaba muy gorda, y se fue a comprar un suplemento alimenticio naturista, perfecto. Pero no todos los suplementos te dicen lo que tienen, y tenía un estimulante. Perfecto, le ganamos a Cuba en el centroamericano y resulta que en el examen se perdió esa medalla. No todos los medicamentos, aunque sean de farmacia, son buenos. Ganamos medalla de oro en remo en unos panamericanos y uno de los atletas había consumido un pseudoefedrina que le recomendó su abuelita porque tenía gripe. Entonces, no todos los que se dopan lo hacen de manera intencionada, a veces por desconocimiento. Y uno de los casos comunes, voy con el médico y el médico titulado y todo eso, perfecto, le puso betametasona a un jugador de fútbol soccer de primera división. 3 o 4 semanas después sale y dice, aparece con betametasona, perfecto. Pero oiga, yo no sé, yo fui con el médico. Existe en deportes el principio de responsabilidad objetiva. El atleta es responsable de lo que mete en su cuerpo. Entonces, señor, usted no sabe, pero usted se va 8 meses. Se fue 8 meses suspendido. El jefe de los servicios médicos de ese equipo, él, aunque no lo atendió, él es el responsable del personal, ese fue 2 años. Pero mire, y luego el médico que sabe quitar estamos cambiando, dolor, o sea, nos estamos yendo al alto rendimiento y nos estamos olvidando, o sea, gimnasio. yo creo que un atleta de alto rendimiento es una cosa muy diferente. Sí, Yo entreno boxeadores profesionales, hay que atletas clasificarlo. olímpicos. Aquí estamos hablando de gente que va al gimnasio, la señora que va con un instructor que llegó al 5º de primaria y le inyecta hormona del crecimiento. Oigan, Con un muchachito que no sabe nada, pero se quiere poner como el de la revista y le meten esteroides. Exactamente, y esa Ese es es la el gente, problema. esa es la gente que A nos mí no está me preocupa si uno va a ir a escribiendo. las Olimpiadas. Esa es la gente que nos está escribiendo y la que nos está dando su opinión. Ahorita te retomo, Rodrigo, después de esta pausa para aclarar esas dudas. Para descubrir tu verdadero potencial, primero debes encontrar tus propios límites y entonces debes tener el valor de ir más allá de ellos. Picabo Street, esquiadora retirada estadounidense. El consumo de suplementos nutricionales en ausencia de una necesidad específica, una deficiencia o una afección no es recomendado. Además, su uso en exceso puede hacer que la población que lo consume tenga problemas de toxicidad, no solo por el escaso control de estos productos, sino también por un consumo mayor a la ingesta máxima tolerable de los nutrientes.
Ahí estábamos viendo diferentes imágenes de cuerpos esculturales y bueno, qué difícil ha de ser conseguirlos. Y no hemos hablado también de las sugerencias en temas de cirugía, toda la parte cosmética, cuando la parte de la alimentación extrema, etcétera, incluso te puedes lesionar por hacer en exceso un ejercicio. Pero terminaba de completar la idea, doctor, para que también le demos la palabra a Rodrigo. Bien, entonces tenemos la cuestión de que hay gente que consume diferentes tipos de sustancias, algunos días deportistas. Pero la cuestión es de que otra vez regresamos, la automedicación o la prescripción por gente que no está preparada, ahí están gran parte de estos problemas, pero viene la otra, la falta de regulación. ¿Sí? No existe una regulación en cuanto a que se diseñan productos. Una parte o gran parte de estos productos, a partir de que empezó el Tratado de Libre Comercio, es cuando se abrió mucho las fronteras para que entran diferentes productos. Hay un video en YouTube que se llama Bigger, Stronger, Faster, y en ese video este individuo dice incluso hasta cómo hace suplementos que le van a costar $6 y lo vende en 10 veces más. Y hay gente que va a Estados Unidos y los compra. En la parte estadística de la otra hay otro problema. Muchos productos que pasan por China a veces son alterados. O hay gente que también los altera, aunque sean naturales, los altera. Un matrimonio en España que vendía productos para un gimnasio, fueron encarcelados porque multivitamínicos les agregaban sustancias dopantes, entre ellas esteroides o es que hasta el agua te la venden 10 veces más cara porque te prometen que tiene algo, ¿no? Sí, y así nanopartículas o sea, es una... Y así como existe la FDA para Estados Unidos, la Food and Drug Administration, en México, ¿cuál es el organismo que tiene el mismo papel? COFEPRIS. La COFEPRIS. COFEPRIS dependiente de la Secretaría de Salud. Ellos son los que determinan si es medicamento, si es suplemento o si es alimento. Y tienen sus regulaciones. También está el etiquetado por parte de la Secretaría de Comercio, la NOM 51, que es la que determina si una etiqueta cumple con los requerimientos. Y para eso hay que presentar análisis físico-químicos y microbiológicos, que se tienen que comparar con los que hace la propia institución. Pero yo quisiera retomar esta parte. ¿Y las normas son igual de estrictas? Las normas son incluso más estrictas que en Estados Unidos. En Estados Unidos se permite, hay un derecho de confidencialidad de que a una marca le meten azúcar, a una proteína, por ejemplo. Le ponen azúcar para que la gente le dé más gusto consumirla y te meten una multa y acogidos a ese derecho de que no se publique, las marcas pagan las multas con tal de que tengan ese mayor número de ventas. En México no se puede. Si en México realmente nos atenemos a la ley, si el producto se adultera y, por ejemplo, ahí pone que no contiene azúcar y yo le pongo azúcar, el producto no puede salir a la venta. Y aquí sí, los suplementos es muy difícil porque en México todavía no les ha dado por hacer eso, ¿no? En el momento que haya una regulación más estricta, ya habrá mercado negro de suplementos. En México sí se cuida mucho más esa parte alimenticia, nutricional. La que no se cuida es la farmacológica. Aquí tú puedes tener a un muchachito que va al gimnasio 2 meses y de repente él dice, no, pues yo ya soy entrenador y me meto de entrenador y el señor al que le recetaron tal anabólico, tal hormona, tal sustancia, va y se la revende a otro argumentándole que se va a poner como él. Y este es el verdadero problema que tenemos. O sea, obviamente la inmediatez, la señora que quiere bajar de inmediato y entonces eritropoyetina, obviamente hormona del crecimiento, gonadotropina coriónica, todo eso se lo venden alegremente y pues obviamente la bajan así. Vas al nutriólogo, te empieza a bajar un par de kilos y dice, no, pues a mí en mi gimnasio el entrenador en una semana me baja 10 kilos, ¿no? Sí, y se van recomendando sin personalizar el tratamiento. Claro. De hecho, con respecto también a la regulación, la Ley General de Salud de nuestro país, en el artículo 200 bis, del 200 al 212, tiene esa regulación de los suplementos, precisamente. Lo malo es que a veces en el país pues no seguimos bien las indicaciones, ¿verdad? Por ese lado. Y retomando lo de la pregunta, bueno, ¿y cuáles son los efectos más fuertes? Sí, físicamente hay efectos devastadores de los hormonales. Psicológicamente, de algunos, específicamente Vigorex, Dianabol, por ejemplo, aumentan mucho la agresividad.
¿Qué pasa cuando una persona se vuelve muy agresiva por andar consumiendo este tipo de sustancias? Ya no solamente afectó a sí mismo, sino Claro, puede afectar a su entorno. entorno. Así es. ¿Y qué pasa también cuando no solamente es una cuestión física, sino ya también cuando es una cuestión psicológica? Y ya no solamente estoy hablando de la ansiedad, de la depresión, llegan hasta el suicidio y está documentado. La otra, ya hay un trastorno que se llama trastorno dismórfico muscular, que está bien tipificado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales y que es también ya cada vez más frecuente en los gimnasios, ¿no? Y que es un problema de salud pública y que de verdad ese también da miedo. Todas las personas que ya no solamente quieren verse, o sea, muscularmente estéticas, sino que no les llena el tamaño del músculo que tienen y empiezan a operarse, a ponerse prótesis, a inyectarse aceites, a ponerse un montón Que de también en cosas. cirugías estéticas estamos en América, en el continente americano, solamente por debajo de Brasil. Sí. Igual, o sea, la necesidad es la misma. Oigan, pero entonces todo esto suena de verdad, pues, muy triste, muy preocupante y además, pues, hay una impotencia. ¿Quién debe hacer entonces seguir justamente la regulación y la como está escrita la ley? Y si se salta entonces, si hay muchas personas que participan del mercado negro y que ponen un gimnasio y que el instructor que no está reconocido, no está certificado como instructor, recomienda y hasta él mismo vende, ¿hay algún gimnasio que sí venda productos donde sí se puedan consumir, todo esté reglamentado? ¿O no existe un lugar? Otra vez vuelvo a insistir. Venden suplementos. Los suplementos son de libre venta. Los suplementos no tienen ese riesgo tan grande. Obviamente vuelvo a insistir. Pero no hay un solo esteroide anabólico que sea permitido. No está en el mercado negro. Está prohibido. Está prohibido por la ley. No se puede, ni siquiera los médicos. O sea, vamos a ver. Una persona que tiene una quemadura grave, una fractura múltiple, a dosis terapéuticas puede llegar a utilizar 50 miligramos de un esteroide determinado para ayudarle a consolidar esa fractura. Estamos hablando de atletas que utilizan 2,000 miligramos a la semana sin prescripción médica y recomendado por el instructor, que su única gracia es que ganó un concurso patito de cualquier lugar y con eso ya tiene un aval para decirte, métete esto y te vas a poner como yo. Fíjate que hablando de los efectos adversos, doctor, nos tenemos que ir a corte, pero regresamos con los efectos que nos quiere comentar. Sí. Una pausa y volvemos. La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Tú eres lo que repites en muchas ocasiones. Shaquille O'Neal, exjugador estadounidense de baloncesto. Un alto porcentaje de los consumidores de suplementos nutricionales en gimnasios piensa que han obtenido resultados positivos con el consumo de estos. No obstante, lo más recomendable es que cualquier persona que esté pensando en consumirlos deba acercarse a un profesional de la salud especializado en nutrición deportiva, para que juntos diseñen un plan de alimentación adecuado a los objetivos y metas que cada persona tenga. Y ahí está nuevamente y vamos a continuar insistiendo. Tiene que ser un traje a la medida. No puede ser para todas las personas o para las mujeres o para tales edades. No, es a la medida. Tienes que ir con un especialista. Miguel Cortés nos dice, también la gente debe educarse y leer y ver que los instructores sean certificados. A veces la gente es floja y no lee al respecto. Y esto no solamente aplica para el deporte, en la medicina en general o en la psiquiatría o los terapeutas, en fin, la salud mental. Muchas veces, por pena, por miedo, no le preguntamos al especialista, ¿cuál es tu certificado? Enséñame tu título. Y podríamos buscar, que aquí en los lunes se hace mucho, justamente cuál es la asociación indicada para avalar a cada uno de los especialistas, que en cada especialidad existe, por supuesto. Aquí también tendríamos que hacerlo. Sí. Pero bueno, doctor, nos quedamos en el bloque anterior. Mira, a mí me tocó dirigir 2 investigaciones. En una, un nutriólogo que practica también físico, y el nutriólogo, se hizo un estudio porque ahora se anuncian cursos y te dicen lo que decía hace un momento de macrodosis.
o megadosis. Entonces, los esteroides en realidad no es que se hayan inventado para esto. Los soviéticos utilizaron las hormonas, los americanos empezaron a utilizar los esteroides anabólicos, androgénicos, pero resulta que todos parten de una aplicación médica, o sea, tienen un principio médico, tanto en humanos como en veterinaria. Y resulta que este chico se comparó la dosis terapéutica de lo que consumían contra la dosis que se están dando. Y es cierto, son megadosis, 10 veces por arriba de la dosis terapéutica. Y luego otro estudio, se hizo una encuesta con mujeres que han participado o que han consumido esteroides, por lo menos un ciclo de esteroides, y resulta que de 33 mujeres, por ejemplo, que 11 terminaron varias terminaron su ciclo de esteroides. Resulta que algunas estaban con lo de pérdida de cabello, cambios de humor, lo que decía los trastornos hormonales. En el caso de las mujeres, hipertrofia de clítoris, es decir, 3 o más veces el tamaño del clítoris, 11 mujeres. Y cuando dejaban el ciclo, 9 se quedaron con su hipertrofia de clítoris. Y entonces vienen todas las consecuencias. En el caso de los esteroides hay etapas de depresión. Les comentaba de ese video porque ahí viene el comentario de este chico, un adolescente. Pero hay otro video que se llama El reverso de la medalla. Ustedes recordarán la Alemania democrática, toda una potencia. Y las atletas se les decía que se les iba a dar vitaminas y se les estaba dopando. Actualmente estas chicas están demandando al gobierno que estaba por los efectos adversos, mujeres que no se pudieron embarazar, mujeres que tuvieron problemas de abortos, mujeres que tuvieron problemas con sus hijos, incluso mujeres que tuvieron que cambiar de sexo a causa de los efectos adversos. Y la otra cuestión es de que hay suplementos que se venden libremente, pero son totalmente antihigiénicos. Un ejemplo, puedo decir, el caso del Animal Pack. Tú cuando consumes un medicamento sin que seas alguien muy informado, tus medicamentos deben de venir en el blister, es decir, separados, una tazona y lo vas sacando. ¿No? ¿Qué es el Animal Pack? ¿No? Vienen en una bolsita de plástico. ¿Sabes cuánto está contaminado eso? Ahí y se vende libremente, hasta en el metro te lo venden. Ahí entra el criterio también, las ganas de informarte del que consume. Sí. Si hablamos de la gente que nos está viendo ahora, que acude a un gimnasio, ¿con quién pueden de manera confiable acercarse para saber qué productos? Porque había una persona que su entrenador le recomendó ciertos suplementos. ¿Cómo podemos informarnos de que esto nos puede ayudar? O por el contrario, tal vez nada más vamos a tirar nuestro dinero y no son baratos algunos. Bueno, pues lo más adecuado sería acudir con un médico del deporte. Yo creo que es la persona más calificada. También puede ser un nutriólogo que tenga una especialidad deportiva. No cualquier nutriólogo, un nutriólogo clínico le va a dar cantidades muy bajas que realmente no le van a aportar ninguna ayuda adicional. Es muy importante que se le pida a los entrenadores que presenten una acreditación, que estén certificados por una institución seria y que no tengan un papelito que le dieron en un fin de semana donde ni siquiera se presentó, el señor pagó y el domingo fue a recoger su certificado. Entonces, no hay que ponerse en manos. Hay personas, hay el caso de médicos que salen de la escuela, tienen 22, 23 años y te hablan de que tienen ya 3, 4 maestrías. O sea, eso no se lo puede creer nadie, ¿no? Entonces, pues lo primero que habría que hacer es, bueno, pues que sea congruente lo que te están diciendo. Cuando alguien va a competir, y aquí también es muy importante, se ha vuelto un boom en México competir en fisicoculturismo, en fitness, en todas sus variables. Hay miles de niñas que compiten en bikini. Si quieren más músculo, se meten a figura. Si son más gorditas, se meten a wellness. O sea, hay opciones múltiples. Y entonces caen en manos de cualquiera, que sobre todo ahora por internet. El tipo está, vete a saber dónde, ni siquiera te conoce, te pide unas fotografías, le manda la misma dieta, la misma rutina y el mismo ciclo de anabólicos a todas y a todos. Y de esa manera está proliferando, por un lado, las organizaciones que hacen eventos, no es solo la federación, sino hay muchas otras que ya hacen eventos de diferentes niveles y de diferentes calidades, pero eso le da la opción a mucha mayor cantidad de población a participar en ellos. Y esto, aquí yo quisiera, y obviamente el doctor pues sabe más que yo, tenemos una gran diferencia entre lo que sería la bulimia del ejercicio, o sea, quien hace ejercicio desmedidamente, en la mayoría de los casos para perder peso,
y la vigorexia. Exacto. Porque la vigorexia, igual que la anorexia, te hace perder la noción de la realidad. Sí. Tú te pones más fuerte y quieres más y cada vez quieres No hay estar más fin, grande. claro. Que tiene No que hay- ver con la situación psicológica, como ya apuntabas hace un momento. Pero está comprobado científicamente que el aumento de testosterona, además de la agresividad, te hace perder la noción de la realidad. Claro. Tenemos un minutito ya nada más para despedirnos, para concluir. Yo diría que lo que nos hace falta es profesionalización. Es decir, tenemos que profesionalizar entrenadores o se tiene que profesionalizar ellos, no mediante un solo curso, sino hay una licenciatura en ciencias en el deporte, una licenciatura en entrenamiento deportivo, acudir con los profesionales y tener multidisciplina. O sea, nutriólogo deportivo, como bien mencionaba Rodrigo, sí, médico del deporte y en sus casos endocrinólogo, puede ser, ¿no? Entonces, acudir con los profesionales y realmente no dejarse ver o no dejarse ir con los cánones de belleza actuales, ¿no? Exactamente. Cada uno tenemos una particularidad y con base a ello es que tenemos que establecer nuestras metas y objetivos. Clarísimo. Pues les queremos agradecer muchísimo el que nos hayan acompañado y por compartirnos todo su conocimiento. Yo creo que tenemos información importante de la población. ¿Para qué quiero hacer ejercicio? ¿A dónde quiero llevar a mi cuerpo? ¿Cuál es la razón psicológicamente? ¿Por qué lo deseo? ¿Existe alguna presión? ¿Y cuáles pueden ser, desde luego, las consecuencias o los beneficios que me va a otorgar todo Y esto? también recordar que todo lleva un esfuerzo y todo lleva un proceso y lleva un tiempo, no hay resultados Exactamente. inmediatos. Así es. Muchísimas gracias por Muchas su gracias. compañía, a ustedes que nos ven, nos vemos la próxima semana. Muy buen fin de semana.